Pues entonces, hoy presenta nuestra colega y compañera en estas lides y organizadora también de este encuentro, Paloma Jiménez del Campo, a la que no veo en este momento, pero que en cuanto tome la palabra supongo que va a aparecer. Así que adelante, Paloma. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer presentar a Ruth Hill, que es doctora en Lenguas y Literaturas Románicas por la Universidad de Michigan, ¿no?, Ann Arbor, y actualmente es profesora en la Universidad de Vanderbilt, donde ocupa desde 2013 la prestigiosa cátedra Andrew Mellon, ¿no?, en Humanidades. Ella es una de las especialistas más reputadas de la literatura hispanoamericana del siglo XVIII, que es una de las épocas menos atendidas, y ha realizado estudios pioneros en historia de la ciencia en el mundo hispánico, así como en historia de la raza. En el año 2000 publicó Scepter and Science in the Spains for Humanists in the New Philosophy, bueno, Cetros y Ciencias en las Españas, 4 humanistas y la nueva filosofía, dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriel Álvarez de Toledo, Francisco Botello de Moraes y Pedro Peralta Ibarnuevo. En 2005 publicó, bueno, ya lo digo traducido directamente, Jerarquía, Comercio y Fraude en la Hispanoamérica Borbónica, la exposición de un inspector de correos, uno de los mejores libros sobre el lazarillo de ciegos caminantes, y su época, ya que no es solo un análisis de la obra, sino un acercamiento crítico y documentarísimo al siglo XVIII hispanoamericano. Ahí ya encontramos un capítulo dedicado a una minuciosa discusión sobre las distinciones de raza y clase en la época, y sobre la pertinencia o no pertinencia de la aplicación de teorías y términos que en realidad aparecieron en el siglo XIX, ¿no?, como la raza. Su investigación sobre la raza en las Américas ha sido respaldada por el National Endowment for the Humanities y el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. Y bueno, como habrán visto, ¿no?, y como todos estamos esperando, nos va a hablar, ¿no?, sobre la raza en Ulloa, ¿no? El título de su intervención hoy es Los otros pasos de Ulloa, Noticias Americanas, 1772, y el desarrollo del racismo científico en Norteamérica. Bueno, muchas gracias, Ruth. Bueno, gracias Paloma y Esperanza, y a todos ustedes, mis colegas. Voy a empezar leyendo el resumen, ¿no?, y después pasaré a hablar de 3 figuras claves, ¿no? Desde el siglo XX hasta el presente, los historiadores de las ciencias desatienden las obras tardías de Antonio de Ulloa, prefiriendo citar las relaciones escritas por Ulloa y Jorge Juan en la primera mitad del siglo XVIII, en obras como Relación del viaje a la América Meridional y Noticias secretas. Tal es el caso de Noticias Americanas de 1772, y acá ven la portada, una historia natural de las Américas del Sur y del Norte, presentada en 22 capítulos breves llamados Entretenimientos. Sin embargo, hoy en día, nadie recuerda que Noticias Americanas se prestó a diversas interpretaciones durante más de un siglo. Los padres fundadores de los Estados Unidos, como George Washington, James Madison, James Monroe, Thomas Jefferson, conocían Noticias Americanas desde la primera edición y las citaban en sus escritos públicos y privados sobre el indio y la naturaleza del Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, Immanuel Kant y Johann Friedrich Blumenbach no tardaron en citar Noticias Americanas a partir de la traducción alemana de 1781, a la que el naturalista Johann Gottlieb Schneider agregó un tomo de comentarios. Por su parte, Alexander von Humboldt prefirió citar la traducción francesa
de 1787, de los 2 tomos publicados en alemán, o la segunda edición española de 1792. Sostengo que el mayor legado de Noticias Americanas se manifiesta en el historicismo estadista y el giro materialista del racismo norteamericano, activo o pasivo, crudo o paternalista, en los albores del siglo XIX. En las primeras décadas del mismo siglo, los más insignes médicos, naturalistas, anatómicos y anticuarios de las Américas, fundadores y directores de las primeras instituciones científicas de las repúblicas, debatían y se arrogaban mucho sobre la geografía del mundo, los orígenes de sus pobladores en distintas épocas y el carácter supuestamente regresivo de los indios que sobrevivieron a la conquista. A diferencia de la relación histórica, Noticias Americanas pretendía ser una serie de reflexiones o breves ensayos. Este formato, 22 capítulos en unas 300 páginas, facilitó la utilización norteamericana de noticias americanas en los libros de texto y en las narraciones destinadas a las revistas científicas más venerables del país. Y creo que tenemos un diapositivo acá ahora, Juan Manuel. Sí. Pero hay que sacar uno, creo. Sí, gracias. En los libros de texto y en las narraciones destinadas a las revistas científicas más venerables del país, como Arqueología Americana, ¿no? En latino, Transactions of the Linnean Academy, la Academia de Linneo, ¿no? Y Transactions of the American Philosophical Society. Reforzaba esa utilización la presencia de noticias americanas en las revistas europeas más conocidas como Edinburgh Magazine o Literary Miscellanies y London Critical Review, que publicaban ensayos, anuncios y reseñas y selecciones de obras recientemente publicadas. Estas revistas permitían a los lectores educados sentirse miembros de la República de las Letras global. Es más, los mismos lectores educados leían ensayos, noticias de libros y reseñas de obras que no pertenecían a sus profesiones. Esto reflejaba a la vez que fortalecía el paradigma intelectual y académico de esa época. Las ciencias naturales y sociales en vías de desarrollo y vistas como imprescindibles para el desarrollo del país no eran disciplinas amuralladas, sino casas abiertas a los educados, ¿no? Los ilustrados. Así, un médico en Filadelfia se sentía a sus anchas publicando sobre las lenguas orientales y americanas y dictando sus cursos universitarios sobre la mineralogía y la botánica. Y Juan Manuel, por favor. Sí. Asimismo, en América del Sur, Andrés Bello reseñaba la obra más importante del racismo científico norteamericano, Crania Americana de 1839, de Samuel Morton, en la revista chilena La Araucana. Al mismo tiempo, Bello formaba las constituciones para varias repúblicas latinoamericanas, versificaba a Linneo y a los autores principales de la agricultura, la agronomía, ¿no? En sus silvas americanas,
pronunciaba cómo establecer las ciencias naturales en las nuevas naciones y criticaba las opiniones imperialistas sobre el futuro de esas nuevas repúblicas vertidas en las revistas de Edimburgo y Londres que acabo de mencionar. Ulloa impulsó en las Américas la disciplina emergente de la arqueología prehistórica cuando no existía un concepto científico de prehistoria y fundó su historia natural desde el comienzo sobre, y cito de la introducción, los vestigios de las cosas. Su conocimiento del nuevo mundo, físico y moral, partió del reconocimiento y de la excavación de la corteza de la tierra. Su óptica del poder privilegiaba la cultura material del pasado. Y cito, sin los momentos, sin embargo, de la ruina de los tiempos se conservan en alguna parte, no habría documentos formales por donde inferir el pasado. Cierro la cita. En esta línea resalto un aspecto conceptual y lingüístico que me parece de suprema importancia para la historia de la ciencia en el hemisferio americano. En 1772, Ulloa empleó una palabra en un sentido científico moderno que no entraría en el DRAI hasta bien entrado el siglo XIX. La palabra era antigüedades, no antiguayas, sino antigüedades, un sustantivo que desbordaba el contenedor semántico de antiguayas, que en su sentido técnico denotaba el estudio de las lenguas, las medallas, las insignias y otros artefactos de los pueblos de Egipto, Grecia, India, Italia en la antigüedad. Ulloa optó por usar antigüedades porque significaba, sobre todo para los franceses, la cultura material de los primeros tiempos o de la primera edad o del tiempo remoto. Estos sinónimos de la época en los entretenimientos de Ulloa correspondían a una antigüedad mucho más antigua que la de las antiguayas. Correspondían a las primicias de la civilización humana y no al ápice de la misma desde la óptica europea. Las antigüedades que Ulloa llevaba décadas mirando muy de cerca eran de los pueblos americanos. Su minucioso estudio de los fósiles, monumentos, templos, sepulcros, túmulos, las herramientas de piedra, cobre y otros materiales, piezas religiosas y decorativas, y hasta de los restos humanos, huesos, cráneos, modos de entierro, atraían sobre todo a los académicos norteamericanos de las sociedades científicas y literarias y a los norteamericanos que se autoestimaban cultos y patrióticos. En lo que sigue me limitaré a tres figuras clave para el desarrollo del racismo científico en los Estados Unidos y a su relación con noticias americanas. Thomas Jefferson, autor de una obra fundacional de la historia natural de los Estados Unidos, Notes on the State of Virginia, y después presidente del país. Benjamin Smith Barton, médico, profesor, anticuario e interlocutor de Jefferson, y Samuel Morse, predicador de Massachusetts, fundador de la Geografía Nacional y autor de varios libros de texto de historia estadounidense. En la costa del este, desde Connecticut hasta la Florida, los interesados en la naturaleza
y la historia patrias recurrían a Ochoa, aunque discrepasen con ciertos datos sobre la mineralogía o con el retrato de los indios no reducidos en Noticias Americanas. En la correspondencia archivada de Thomas Jefferson y en sus escritos publicados, se nota de inmediato cuánto estimaba Ochoa y al mismo tiempo las discrepancias entre estos dos naturalistas. Un ejemplo entre tantos otros es un fragmento de la obra científica más conocida de Jefferson, su Historia Natural, Notes on the State of Virginia. Este fragmento se publicó en la famosa Edinburgh Literary Magazine en 1786 con un título de Observations on Monsieur Buffon's Character of the Indians of America by Mr. Jefferson. Aquí Jefferson no solo arremetió contra la tesis de la degeneración americana, el subdesarrollo de las plantas, los minerales y los animales, debido al clima supuestamente insalubre del continente, sino también contra el retrato moral y físico del indígena, hecho por el conde Buffon. En el mismo año de 1786 salió la edición francesa de Notes on the State of Virginia. La primera versión de la misma obra se había publicado privadamente en el año anterior. Había sido una tirada de 200 ejemplares repartidos entre amigos y eruditos conocidos en ambos lados del Atlántico. La versión definitiva en inglés se publicó y se puso a la venta en 1787, un año después de aquel fragmento publicado en la Edinburgh Literary Review. Este no es el lugar para investigar cómo fue a parar al editor de la revista escocesa un ejemplar de la edición privada de Notes on Virginia. Quisiera señalar, sí, que en esta obra de historia natural se había encuadrado la defensa jeffersoniana del carácter indígena dentro de una reivindicación de la naturaleza americana, y que en el fragmento se cercenó esta reivindicación. Ha quedado sepultado en el olvido académico un curioso argumento lingüístico de Notes on Virginia que sirvió para rebatir la concepción buffoniana de un continente físicamente y por lo tanto moral e intelectualmente subdesarrollado, de un nuevo mundo recién salido de las aguas y ya en ruinas. Jefferson afirmó que si las lenguas indígenas eran de verdad asiáticas, tal y como sostenían muchos ilustrados, era más probable que los indios americanos hubieran poblado a la región asiática que al revés. Para él, los primeros pobladores en el hemisferio no habían llegado desde Asia. Esta región de Europa había sido poblada después del continente americano. Lo que importa subrayar es la inspiración de tanta audacidad intelectual, la obra Noticias Americanas. A través de la experiencia y los razonamientos científicos, Ochoa forjó una teoría de la Tierra cuyo gran protagonista era el continente americano. Cito, aunque se llama Nuevo Mundo, con atención a su descubrimiento por los europeos, es verdaderamente el mundo viejo o más antiguo, porque fue el primero que salió de las aguas después del diluvio. Fin de cita. La edad geológica del Nuevo Mundo era más remota que la del Viejo Mundo. Cuando el Viejo Mundo salió de las aguas del diluvio universal, existía ya el territorio que después se designaría como Nuevo Mundo, independientemente de los seres humanos en el Viejo Mundo.
refiriéndose al continente americano, Ulloa insistía, y cito, debemos llamar a aquellos países el mundo moderno, a distinción de las otras partes que estaban conocidas en lo que alcanza la memoria de los hombres. Fin de cita. Así, Ulloa distinguió entre la ontología y la epistemología antes de recalcar la novedad de la naturaleza americana. Cito, nace de aquí el nombre que se le dio desde luego de Nuevo Mundo, porque de un modo era nuevo para los que habitaban en las otras partes, y de otro lo era por las particularidades que encierran todo género de cosas, como se reconoce en la forma y la disposición de los terrenos, en las diversas producciones que tiene, según la naturaleza de los temperamentos, en los templos varios que no son semejantes entre sí, en los animales de la tierra y en los volátiles del aire, no menos que en las otras cosas. Fin de cita. Enseguida Ulloa aludió a los sistemas fracasados de los filósofos y los naturalistas europeos, quienes no tenían ni la experiencia ni el conocimiento del Nuevo Mundo para comprender las variedades o diversidades de la especie humana. Así, Ulloa aplastó los argumentos de Buffon sin nombrarlo. Este era el trasfondo de los argumentos jeffersonianos en contra de Buffon. En el fragmento publicado en la Edinburgh Literary Magazine, Jefferson citó unos renglones de Ulloa sobre el indio y su supuesto carácter refractario a la civilización para desacreditarlo. Y cito, in so judicious an author as Don Ulloa, and one to whom we are indebted for the most precise information about South America, I did not expect to find such assertions. Cierro la cita. A finales del siglo XVIII, eran incompatibles los conceptos de indio primitivo y de republicanismo para el naturalista Jefferson. Debemos reconocer que el dicho concepto de indígena no reducido, nomádico, representaba para Jefferson un obstáculo desde su propia óptica del poder. La del hombre blanco, cuyo control sobre el territorio y cuya acumulación de capitales dependía de la integración política, económica y cultural de los americanos originales. De hecho, el proyecto republicanista de la presidencia de Jefferson, 1801 a 1809, se basaría en la asimilación forzada de las naciones y las tribus indígenas en la zona sudeste del país. Y ahora, si podemos pasar al otro, Juan Manuel. Sí. Gracias. Paso a hablar ahora del profesor botanista y anticuario Benjamin Smith Barton. Barton fundó la Sociedad Linneana de Filadelfia y sirvió como presidente de la Sociedad Filosófica Americana, American Philosophical Society. En 1797, él dedicó una obra sobre los orígenes de los indios y de sus lenguas a Jefferson, quien era el vicepresidente de la Sociedad Filosófica Americana en aquel entonces. Más adelante, en 1803, el presidente de la República, Thomas Jefferson, firmó la compra de Luisiana y Barton asumió el papel de mentor para Meriwether Lewis y Joseph Clark. Y creo que hay otro ahí, Juan Manuel, no estoy segura, creo que... sí, ahí, la compra de Luisiana, ¿no?
Asumió el papel, ¿no?, de mentor para Meriwether Lewis y Joseph Clark, los jefes de la expedición de descubrimiento de los territorios del noroeste, ¿no?, de 1805 y 1806. Quisiera poner en relieve los puntos de contacto invisibles entre la historia natural de Ushuaia y otra obra de Barton de 1796 sobre las antigüedades del medio oeste de los Estados Unidos, titulada, y si podés ir para atrás, Juan Manuel, por favor. Gracias. Sobre las antigüedades, sí, gracias, del medio oeste de los Estados Unidos, titulada Observations and Conjectures Concerning Certain Articles that were taken out of an ancient tumulus or grave in Ohio, en la que él trasladó a América del Norte el marco estadialista de Ushuaia. Me refiero a la división de las culturas andinas precolombinas en tres épocas o estadios. El primero de un pueblo medio civilizado, a juzgar por sus antigüedades. El segundo de los incas y el tercero de los indios modernos o contemporáneos, no reducidos. Desde el Canadá hasta México, según el marco estadialista de Barton, hubo una civilización antigua que precedió a la azteca y de la que restaron los monumentos, los sepulcros, las herramientas y otras antigüedades. Así, algunos de los indios norteamericanos, como los Choctaw, quizás eran los remiendos de aquella civilización anterior a los aztecas, y por lo tanto, los artefactos sacados de los túmulos podían servir a los anticuarios y a los arqueólogos comprometidos en la investigación del pasado remoto de los Estados Unidos. Perdón. La utilidad y la utilización de dicho esquema estadialista, aun cuando los utilizadores no concordaban con la visión negativa del indio no reducido, estaba a la vista en una obra que competía con Noticias Americanas en el afecto de los norteamericanos, la historia antigua del México del jesuita mexicano Francisco Javier Clavijero. Este jesuita mexicano además imitó deliberadamente la metodología de Ushuaia con respecto de la cultura material del pasado, tal y como indica la voz antica. Lo indudable para mí es que el esquema de Ushuaia en 1772 circuló casi de inmediato, de modo pasivo y activo, y se convirtió en intertexto de las obras de anticuarios, etnólogos y anatomistas norteamericanos del siglo XIX. De igual importancia es que ese esquema cronológico y jerárquico, ese esquema estadialista, reforzó siempre la orientación arqueológica de los mismos, el reconocimiento geológico del territorio, esa especie de surveillance, ¿no?, y la extracción selectiva de artefactos y artefactos naturales, de un ensamblaje del pasado antiguo americano llamado Noticias Americanas. Hoy en día, tanto los teóricos de los artefactos como los teóricos de la materia, desde Manuel de Landa hasta Jane Bennett, nos ayudan a mirar diferentemente los ensamblajes de objetos naturales, de artefactos y de lo que el nuevo artefactualismo califica de artefactos naturales.
Al ensamblaje titulado Noticias Americanas, los eruditos norteamericanos fueron sacándole los monumentos, sepulcros, ídolos, hachas, montecillos, jarras y los demás artefactos indígenas tocados y descritos y explicados por Ochoa, y fueron integrándolos en sus propios ensamblajes arqueológicos y anticuarios. Vistos desde los enfoques del nuevo materialismo y del nuevo artefactualismo, esos procesos de composición y de decomposición de ensamblajes transforman los significados de los objetos, que significan y derivan su significado de las relaciones entre sí y como partes del todo. El anticuario Barton y sus coetáneos armaron ensamblajes para enmarcar su propio pasado y presente como patriotas blancos y para circunscribir el pasado y el presente de los primeros pobladores del continente. Creo que al historicismo del anticuario Barton, la lectura de Noticias Americanas le marcó profundamente y le dio un giro materialista. Quisiera enfatizar un paralelismo marcado entre las respectivas trayectorias del materialismo de Ochoa y Barton. En la relación histórica del viaje, publicada en 1748, Ochoa había celebrado los gabinetes de curiosidades que había visitado gracias a la amistad del director de la Sociedad Real de Ciencias en Londres. En el gabinete de curiosidades se veía, y estoy citando, toda la naturaleza trasplantada, una historia viva, general y completa de las producciones de la naturaleza. Cierro la cita. En aquel entonces, Ochoa estaba muy entusiasmado con esas colecciones privadas y públicas, los primeros museos. Barton, por su parte, en su obra dedicada a Jefferson, sobre los orígenes de los indios norteamericanos, se dejó llevar por la metodología filosófica, la teórica o sistemática de los naturalistas y los historiadores europeos, y sobre todo de los escoceses en Edimburgo, lugar donde Barton estudiaba a finales del siglo XVIII. Los gabinetes de curiosidades americanas y la historia filosófica todavía estaban de moda en Europa cuando, en 1797, cuando Barton publicó esa obra. 10 años después, al comienzo de su discurso presidencial ante la Linnean Society of Philadelphia, Barton se jactó de tener ex estudiantes dispersos por los Estados Unidos. Por favor, Juan Manuel, sí. Gracias. Se dirigió a ellos recordándoles que ya les había dado él una ventaja que nunca tuvo él, las clases sobre historia natural. En un pasaje de este discurso de 1807, Barton subrayaba la urgencia de crear una teoría correcta de la Tierra, de los orígenes del continente americano y de acumular los datos orales y materiales de los indios. Y cito, "Such a theory is not to be attained by the mere aid of genius or imagination in a cabinet of little fragments of stones, of earths, and of metals. Nature disdains to be courted in this way. She will not answer us unless we interrogate her in all the wild, majestic scenery of her works, on mountains and in valleys and in caverns and in mines."
La historia de la naturaleza americana, declamaba Barton, no se podía formular con el uso del ingenio y la colección de pedacitos de piedras, de terrenos y de metales comprados en un mercado de los artefactos. Había que interrogar a la naturaleza en el escenario majestuoso de sus obras, en las montañas, en los valles, en las cavernas, en las minas. Noto en Ulloa el mismo giro materialista con respecto a las antigüedades. En Noticias Americanas, él calificó a los gabinetes de meros archivos de la naturaleza. Es una cita de él. O sea, una especie de bazar en la que los naturalistas europeos exponían sus artefactos comprados o regalados. La naturaleza extirpada, amputada, una historia desnatural. El pecado original del conde de Buffon y los otros sistemáticos, como les llamaba, o teóricos, había sido no conocer y observar la superficie del nuevo mundo, en la cual estaba enlodada, sumergida, empedernada o fosilizada la edad remota o primitiva del mundo al partir de Noé. Aquellos ilustrados habían usado sus ingenios y habían llenado sus salones de esas curiosidades, pero ni uno ni otro les revelaron que Europa era más joven que la naturaleza americana. Y si podemos, sí, está muy bien. Gracias, Juan Manuel. Está bien. No, para atrás, gracias. Gracias. El próximo. Gracias, perfecto. Gracias. Voy a terminar con unas observaciones rápidas sobre otro modo de circulación de noticias americanas. Los primeros manuales y primeros libros de texto de geografía nacional, escritos por el predicador de Massachusetts, Samuel Morse, amigo e interlocutor de Thomas Jefferson. Para evitar malentendidos, le advierto que ni los libros de texto ni los manuales de Morse circularon entre los ciudadanos comunes. No existían sino un puñado de escuelas públicas en toda la República, ya que los liceos eran academias privadas y las élites tenían a tutores en sus casas. Geography Made Easy, ¿no? La geografía hecha fácil, y me encanta este título. Un libro de texto de 1784 fue revisado y ampliado varias veces durante el siglo XIX. Morton, y no por casualidad creo, inventó la marca registrada, el copyright en los Estados Unidos. En la edición que sigo de 1791, Morse echó mano de los datos geológicos y meteorológicos de Noticias Americanas para instruir a los estudiantes norteamericanos sobre el Perú. Lo que se apropió para los acápites sobre el Perú eran fragmentos de 3 capítulos diferentes de Noticias Americanas. Las relaciones entre la primera edad del mundo, el clima, la variación, los reinos de la naturaleza y la plena ignorancia europea se evaporaron para los estudiantes norteamericanos. Para mí, lo menos sorprendente de Geography Made Easy fue el apego de Morse a la visión idílica del indio de su amigo Jefferson. Morse toca ligeramente y con plena conciencia de lo sublime kantiano en un aspecto negativo de los indios no asimilados. A veces estos les arrancan el cuero cabelludo a sus víctimas, las descuartizan y las asan a la parrilla.
Morse resume las observaciones de Ulloa sobre el color rojo cobrizo de todos los indios y sobre la contextura y la constitución variables de su cuerpo. Por lo general, el retrato presentado a los estudiantes en Geography Made Easy es el del buen salvaje, física y moralmente bello. Esto dista muchísimo del retrato negativo de los indios no reducidos que encontramos en Noticias Americanas. Lo que sí me sorprendió de Morse es un fragmento de su History of America in Two Books de 1819. Unas 8 páginas sacadas de la obra de Ulloa que tratan del físico indígena. Morton indica explícitamente que él seguía la edición francesa de 1787. En el fragmento de History of America in Two Books, sobresalen los aspectos más controvertidos de la descripción de Ulloa del indio. La capacidad extraordinaria del indio moderno de aguantar las temperaturas más extremas, las cirugías más dolorosas y la falta absoluta de higiene. Cito, mucho puede contribuir el hábito, pero este no les libertaría del todo, sino la disposición de los poros y el grosor del pellejo no ayudase. Los blancos y los negros, en cambio, eran personas de contextura mucho más delicada, según Ulloa. Ahora, Morton tradujo varias secciones del francés, ¿no?, en las que Ulloa presentaba los vestigios de las cosas, en muchos casos, restos de los indios andinos. En el siguiente pasaje se vislumbra la metodología que Ulloa seguía para comprobar sus supuestos hechos. Cito, reconocidos los cráneos que se sacan de las sepulturas antiguas, se ve tener más grosor que lo regular, siendo de 6 a 7 líneas. Lo mismo se repara en el pellejo, manifestándole así las operaciones de cirugía y los esqueletos que se sacan de los sepulcros. Aquí el concepto de materia vibrante o materia vital del nuevo materialismo nos enseña a conceptualizar, a mirar diferentemente los cráneos y la piel disecada, los elementos orgánicos de aquellos huesos y piel humanos seguían activos, recomponiéndose de otra forma a veces, o descomponiéndose en polvo, o dejando su impresión sobre la corteza de la tierra. Esos objetos orgánicos indígenas habían ocupado su propio campo de significación, según Ulloa, un campo, un contexto sagrado y político, ¿no?, dentro de los ensamblajes indígenas, de los cuales Ulloa los sacó. Dentro de la historia natural de Ulloa, ensamblaje de ensamblajes, esas materias orgánicas desapropiadas se han convertido en artefactos naturales, según la designación paradójica del nuevo artefactualismo. Estos artefactos naturales entran en una cadena de pruebas materiales derivadas de la observación directa de las producciones de la naturaleza, del supuesto grosor extraordinario y la supuesta organización más tosca del indio antiguo y del indio moderno.
El próximo, por favor, Juan Manuel. Gracias. Aquí vemos cómo el anticuario Caleb Atwater, abogado en la misma región donde había excavado Barton, veía y escribía de los vestigios de las cosas. El próximo, por favor. En una carta a la Sociedad Americana de Anticuarios fundada en 1812, o sea, unos 7 años antes de la publicación del libro de texto de Morse. Y si puedes pasar para adelante, Juan Manuel. No son superiores estos dibujos, el cráneo o acá el ídolo, publicados por la Sociedad Americana de Anticuarios, a la lámina de las piezas labradas por los indios gentiles de Ushoa, ni las descripciones de Atwater de las antigüedades de los indios de Ohio, me parecen científicas al lado de las explicaciones de Ushoa en 1772. Así, si puedes. Sí, otro, por favor. Todos estos son de Atwater, pero esta lámina salió en la relación histórica y explica en buena parte para mí por qué la gente todavía cita esa obra. Tenía láminas, ¿no?, de lujo. Pero la obra de Ushoa, las noticias americanas, no tiene láminas, ¿no? Pero es la que más se citaba en los Estados Unidos. Así, en noticias americanas, los norteamericanos veían perfilada por primera vez una teoría de la Tierra escrita por un naturalista que había estado en el continente, a diferencia de Buffon, por ejemplo, durante muchos años, una teoría de la Tierra que además resaltaba el pasado y el presente geológicos del continente americano. Al mismo tiempo, el naturalista español mostraba una teoría más materialista que religiosa sobre los orígenes de los indígenas remotos y sobre los indios del presente. Ambas teorías se habían entrecruzado en la literatura sobre la conquista del Nuevo Mundo, pero en los albores del siglo XIX, ese nexo cobraba aún más urgencia porque se emprendía una nueva conquista del indio norteamericano, proyecto que de verdad sigue hasta hoy. Gracias. Ay, perdón, que todavía me cuesta. Muchas gracias. Perdón, Juan Manuel, muchas gracias. ¿Puedes sacar el PowerPoint para que pueda ver a ustedes todos y todas? A todos. Sí. Sí. Perfecto, gracias. Y gracias, Juan Manuel. Nada, gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Bueno, no sé si alguien, ¿no?, quiere hacer alguna pregunta. ¿Están todos invitados? O comentarios, porque yo no suelo leer artículos ya aceptados, ni mucho menos publicados. Entonces, este es un fragmento de un trabajo sobre lo sublime arqueológico. Y entonces agradezco cualquier especie de feedback, ¿no? Y Bueno, yo quiero, es que me ha llamado la atención esto último que has dicho sobre, digamos, la influencia de Ulloa por presentar una teoría más materialista, ¿no?, sobre el origen de la Tierra, pero en los fragmentos
leíste más al principio, hablaban del diluvio, ¿no? Entonces, digamos, ese diluvio sí es algo, digamos, religioso, el concepto del diluvio. Entonces, ¿cómo se combina, digamos, este difícil equilibrio de la ilustración española entre lo religioso y lo científico? Bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Porque no lo esperaba, ver el mismo monogenismo en los norteamericanos hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, todos creían que los indios, ¿no?, eran descendientes de Adán, ¿no? O sea, de uno de los 3 hijos de Noé. Y ellos, por más materialistas que fuesen, ¿no?, jamás cuestionaron ese monogenismo. Pero creo que por lo menos en Estados Unidos solemos pensar, y es una mala interpretación también de Darwin, ¿no?, que no se reconciliaban en esa época, ¿no?, en el siglo XIX, en este país, ¿no?, el monogenismo, o sea, Génesis, ¿no?, y la ciencia natural. O sea, entonces yo veo en ellos también, ¿no?, esa misma reconciliación, ¿no?, lo que el malogrado, ¿no?, Amos Funkenstein, ¿no?, llamaba esa acomodación entre la teología o la religión, ¿no?, y la ciencia, ¿no? Así que para mí no es ninguna contradicción. De hecho, en buena parte, por lo menos 3 capítulos de Noticias Americanas los dedicó Ulloa, ¿no?, a los fósiles, a las inundaciones, o sea, a la cultura, a los artefactos, ¿no?, a la materia, ¿no?, proveniente del diluvio universal y, según él, de varias, se puede decir, aluviones, no solamente diluvios, inundaciones, ¿no?, posteriores, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, que Blumenbach, quien conocía, manejaba y citaba a Ulloa, ¿no?, en la versión alemana, ¿no?, se arroga de ese esquema, ¿no?, de varias edades del mundo, no solamente varias edades del mundo indígena, sino varias edades o etapas geológicas, ¿no?, de la Tierra, para su propia obra. Y entonces, yo creo que hay como, no sé si se puede decir en castellano, pero una especie de enfoque presentista, se puede decir, una aproximación presentista, se puede decir. Sí, sí, sí. A esos ejemplos, ¿no?, de acomodación, de reconciliación de lo religioso y lo científico, ¿no? El diluvio se podía estudiar desde la óptica de Génesis, pero también desde la óptica, ¿no?, de las antigüedades, ¿no?, materiales, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, espero que sí, pero... Sí. Pero este tipo de acomodaciones son casi van unidas a la conquista del espacio americano, ¿no? Es frecuentes desde el descubrimiento, es la gran batalla que tiene el discurso científico por acomodar, y el discurso religioso, ¿no?, por acomodarse mutuamente, con más, quizá con más teología en siglos anteriores, con más cientifismo o pseudocientifismo a partir de la Ilustración, ¿no? De todas maneras, yo te agradezco muchísimo esta reivindicación de la figura de Ulloa, que me ha parecido a través de ti verdaderamente impresionante,
Y yo no sabía que tuviera un pensamiento tan adelantado y que además sus propuestas, que son muy similares a las de Humboldt, bueno, nos han llegado por Humboldt, pero realmente son anteriores, ¿no? Él formula, por ejemplo, su idea de ver una cultura antigua, ¿no? De utilizar todos estos fragmentos americanos como la representación del hombre en sus primeras fases, es la misma propuesta que va a hacer Humboldt, que no tiene... Para él no tienen un valor estético, pero sí un valor histórico, estos materiales, ¿no? Es impresionante y, sin embargo, nadie ha hablado de la posible lectura que Humboldt haya hecho de Ulloa, o sí. ¿Tú cómo ves la relación entre ambos? Humboldt citaba muchísimo a Ulloa. Leía, manejaba básicamente la edición, las dos ediciones en español, la edición, traducción, entre comillas, ¿no? La versión alemana y la versión francesa. Y admiraba muchísimo a Ulloa. Pero muchas veces los norteamericanos, incluso los franceses y los alemanes, hacían con Humboldt lo que hacían con Blumenbach. Citaban directamente, ¿no?, un pasaje sin mirar las notas al pie de la página, ¿no? Así que por eso hablaba yo de modos activos y pasivos, ¿no?, de circulación de noticias americanas. Y quiero hacerles notar además, ¿no?, que el retrato del indio en noticias americanas es sumamente negativo, racista, ¿no? O sea, esto no lo estoy negando. O sea, porque muchas veces cuando hablo de la ciencia natural de Clavijero o de Ulloa y Clavijero, digamos, pidió prestado a Ulloa muchísimos materiales, toda la metodología. Y Clavijero, la obra de él, sí se tradujo al inglés y se publicó 4 veces. En Londres, en Filadelfia, en Richmond, en Connecticut, ¿no? Pero nadie se ha fijado en cuánto, ¿no?, le marcó a Clavijero, ¿no?, la metodología materialista de Ulloa, ¿no? Y no niego, por ejemplo, que podemos pensar en un Torquemada, ahí con los fósiles, ¿no?, en la mano, ¿no? Pero claro, Ulloa está estudiando esos fósiles, ¿no?, de acuerdo con otro esquema, ¿no? Y volviendo por un momento a Clavijero, creo que los norteamericanos en esa época estaban citando a Clavijero no solamente por esa metodología suya, ¿no?, ya modelada por Ulloa, sino porque Clavijero, a diferencia de Ulloa, era un americano para los norteamericanos. Claro. Ulloa tenía el inconveniente de que era español, ¿no? Tenía un grave inconveniente, incluso respecto a la posible fama posterior de Humboldt, ¿no? El problema de Ulloa es que es español, ¿no? Claro. Incluso para la intelectualidad del 19 sudamericana, también explica, ¿no?, que Bello necesite a Humboldt para entender América, pero no se haya fijado que tenía antes a Ulloa, ¿no? Es interesantísimo, sí, la verdad es que es fascinante esta figura, ¿no? Yo también quería preguntarte, hay un momento en que, bueno, también te agradezco mucho que nos hayas desvelado el origen del término antigüedad, ¿no? Desvinculado del término antiguaya, ¿no? Y supongo que también desvinculado del concepto un poco peyorativo que ese término tenía, ¿no? Antigüedad es un término neutro cuando lo toma Ulloa, ¿no? Pero hay un momento en que hablabas de anticuarios y arqueólogos. ¿Se crea también una diferencia entre esas dos posiciones
o porque hasta ese momento el arqueólogo y el buscador de antiguallas era lo mismo, digamos, ¿no? Y el coleccionista... ¿Tú has hecho esa distinción porque existía o...? Bueno, ya en 1810 se fundó esa revista, ¿no? Con el título en latín de Arqueología Americana, ¿no? Y en esa revista se enfatizaba lo material de aquel mundo remoto, ¿no? Mientras que los anticuarios solían en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, por lo menos, estudiar las lenguas, los orígenes, pero no quiero decir que fuesen todos meros filólogos, ¿no? Pero si pienso, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la obra del gran, como el fundador de la lingüística comparativa, Hervás y Panduro, ¿no? Él influyó muchísimo sobre los anticuarios en Estados Unidos, ¿no? Pero no influyó tanto sobre la arqueología, una protoarqueología, pero ya en 1812 había una distinción. Y los arqueólogos, sí, muchos eran diletantes, amateur, ¿no? De poltrona, ¿no? Pero sí tenían una orientación material que no tenían, ¿no? Siempre los anticuarios. Estudiaban otras cosas además, ¿no? Entonces, los arqueólogos o protoarqueólogos, aunque no existía ya la revista, leían a los anticuarios, los admiraban, pero ya tenía una orientación materialista, ¿no? Y para mí ese es un giro importantísimo, y no solamente en Estados Unidos. A veces nos olvidamos, muchas veces, por lo menos en este país, nos olvidamos los hispanistas de que un Bello y un Barton emprendían como el mismo rumbo en esa época. O sea, en las dos zonas estaban intentando inventar una literatura nacional, un himno nacional, una ciencia nacional, ¿no? Entonces, en muchos casos, vemos desde el siglo XVIII que lo que hoy en día llamamos la América Latina andaba mucho más avanzada con respecto, ¿no? De sus procesos, ¿no? O sea, hay un David Rittenhouse, ¿no? Si ustedes han estado en Filadelfia, hay toda una plaza pública dedicada a ese señor. Y Jefferson, ahí en el Edinburgh Review, dice que es el genio más importante de la edad moderna. ¡Ah! Este señor no hizo casi nada si lo comparamos con un Peralta Barnuevo, ¿no? 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que esto también va en contra de las expectativas que tenemos nosotros en este país sobre la época colonial y la formación, ¿no? A principios del siglo XIX, de esas identidades, de esos patriotismos, ¿no? De esas nacionalidades, ¿no? Y nos olvidamos de que hay esas trayectorias, no siempre paralelas, pero por lo menos tenían mucho en común, ¿no? A ver, yo te quería, que enlazado con eso, y claro, a ver, yo confieso que yo desconozco mucho de cómo, digamos, fue la relación, digamos, o el proyecto de asimilación de los indios o de los nativos, de los indígenas en Estados Unidos, ¿no? O del territorio de lo que luego fue Estados Unidos. Y entonces, en lo que tú, ¿no? Has dicho de Jefferson, que hace digamos, como un proyecto de asimilación forzada,
digamos, claro, es normal que estuviera, digamos, en la América Latina, llevaba 3 siglos intentando, ¿no? Decir, con diversos proyectos de asimilación, y en el caso de, ¿no? de Hispanoamérica, la cristianización, o dijéramos más que sí, cristianización, sí, pero sobre todo, ¿no? La religión católica, y todos los misioneros hicieron, ¿no? En diferentes formas, digamos, todos esos proyectos de asimilación, es decir, que tuvo desde el principio un factor religioso importante para esa asimilación, ¿no? Entonces, si el indio era cristiano, pues ya digamos, subía de estatus, o estaba, ¿no? Digamos, era más civilizado. Y entonces, en el siglo XIX, esa asimilación en Estados Unidos, ¿bajo qué proyecto? O sea, ¿es un proyecto jurídico, político, religioso, o cómo? ¿Cómo se intenta asimilarlo? A todos niveles. Y Jefferson creía que era posible, ¿no? Eso, y que los indios que tenían, ¿no? O sea, legalmente, ¿no? Tenían dominio, ¿no? Dominio sobre casi todo el sudeste del país, ¿no? Bueno, ya en 1816, 17, 18, empiezan las guerras contra ciertas naciones ahí en el sudeste, porque, claro, ya se había ido de la presidencia de Jefferson, ¿no? Pero porque los indios, Choctaw, Cherokee, ¿no? y muchas otras tribus, no querían ceder su territorio, ¿no? Y no querían desarrollarlo, ¿no? De acuerdo con los dictámenes del gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional empieza a fomentar también las guerras civiles ¿no? Dentro de una sola tribu, ¿no? Y el gobierno nacional se llevaba después, a través de los tratados, ¿no? Millones de hectáreas, ¿no? Hasta que ya para el año 1826, ¿no? Hay también una guerra en Ohio, ¿no? Donde había estudiado Barton, ¿no? Y al final, en 1830, desde acá, desde Nashville, Tennessee, empieza la marcha forzada, ¿no? The Trail of Tears de los indios para ciertos territorios descubiertos, ¿no? Por Clark y Jefferson, ¿no? Después del training con Barton, ¿no? Así que, y después ya pasados unos 5 años, cuando quiere el gobierno nacional usar de las tierras allá, ¿no? Los indios tienen que marcharse aún más allá hacia, ¿no? El oeste. Y claro, luego entra toda la cuestión de la esclavitud, ¿no? Pero solemos olvidarnos acá de las relaciones entre esa marcha forzada progresiva, ¿no? Y la cuestión de la guerra entre México y Estados Unidos, además, que es como un paso previo a la guerra civil norteamericana, ¿no? Bueno, pero entonces no hay un proyecto de asimilación, sino que los van, digamos, echando. Nunca, no hay intentos de incorporarlos, dijéramos, o de convivir en el territorio, o de, no sé. Para Jefferson, en el año 1803 hasta 1809, sí, porque esos indios vivían en sus territorios,
pero había, ¿no?, relaciones de comercio, tenían escuelas, ¿no? O sea, podían vivir ahí tranquilamente y tenían buenas relaciones, ¿no?, con los blancos. Así que sí, era un sistema de asimilación, ¿no?, comercial. En cuanto a la religión, eran cristianos, ¿no? Vivían en sus casas, ¿no? Podían vivir también los blancos ahí, ¿no? Pero después se fracasó ese proyecto republicanista de Jefferson, ¿no? Ujú. Después de su presidencia, ¿no? Ujú. Paloma, no sé si tienes ocasión de ver el chat, Sí, pero hay eso iba a preguntas. decir. Hay Yari, Ay, perdón. si vamos por orden, está primero Yari, que sí puede hablar. Sí, nada. un momentito, por favor. Es que hay una chica, hay una compañera, Ángela Balone, Ángela, que no tiene micrófono, sí. que no tiene micrófono y que se tiene que ir del despacho. ¿Os vale, importa vale. que adelantemos su pregunta y Sí. luego ya damos la palabra a Yari y a Kevin? La pregunta que ella hace es que le ha llamado la atención el hecho de que abogados y jueces también aparecen en estas fuentes, en una de las últimas imágenes que hemos visto. No sé si la profesora Gil pudiera decir algo sobre el mundo legal en este contexto de historia natural e historia de las Américas del siglo XVIII y XIX. Gracias. Muy bien, y gracias por la pregunta. Como dije al principio, ¿no? Uno de los paradigmas más importantes para mí, ¿no?, dentro, ¿no?, de mi estudio de esos anticuarios y arqueólogos, es esa idea de las disciplinas como más bien a vocaciones, ¿no? Que uno puede ser un médico, un abogado y meterse a anticuario, a arqueólogo. Es muy común, ¿no? Como les dije ya, ¿no?, en el caso de Basham, que hacía un poco de todo. Barton lo mismo. Caleb Atwater al final un abogado, ¿no? Que recibía, ¿no?, artefactos del juez, Sargent, ¿no? Así que muchos de esos señores son jueces o abogados, ¿no? Y claro que manejaban las leyes del país, pero no había en esa época leyes sobre la desapropiación de los artefactos o ellos manejaban también todo el derecho sobre los tratados entre los indios y los blancos, ¿no? Pero claro, hay todo un corpus jurídico sobre el indio en Estados Unidos, sobre todo cuando se habla del comercio, ¿no?, en el 18, en el siglo XIX. Todo un aparato tan complicado, con tantas capas, ¿no? Tan complicado como el español, ¿no?, en la época, ¿no? Digo, el hispanoamericano, ¿no? Ajá. Interesante. Bueno, ya si Ángela no ha podido escucharlo, ya le digo que suba después, que cuando subamos el vídeo escuche la respuesta. Bueno, Yari, ahora ya es tu turno, ya ahora sí puedes preguntar. Gracias, ¿no? Y gracias por la presentación. Interesantísima esta idea de la lectura americana sobre los textos europeos que hablan de historia natural como una lectura desnatural. Eso me parece pero absolutamente fascinante. Mi pregunta es de la parte donde hablabas de esta lectura del cuerpo indígena como un cuerpo resistente por oposición a este cuerpo más frágil del blanco y del negro. Entonces, quería más información de básicamente los parámetros de esa conversación. ¿Cómo se recibe esta idea? ¿Influye sobre otras ideas? ¿Va en contra de otras ideas quizás que atacaban al cuerpo negro como un cuerpo también resistente y que luego pues sí que tienen una resonancia en debates del siglo XX? Así que quería saber más del contexto de esa idea. Pues muy bien, en breve, ¿no?, como en flash, ¿no? Para mí Ulloa manejaba muy bien
la obra en latín de Camper, ¿no? Esa obra anatómica que después influye muchísimo sobre Blumenbach y sobre el mismo Samuel Morton, ¿no? Así que yo creo que él conocía ya cómo medir los cráneos, ¿no? Además, al mismo tiempo que Morse, ¿no? A principios del siglo XIX, citaba a Ulloa, había muchos norteamericanos que postulaban lo mismo sobre los negros, ¿no? Y una cosa muy curiosa que para mí explica una división en América Latina durante el siglo XIX entre los latinoamericanos que dicen que sí, los indios tienen esperanza, ¿no? Pueden asimilarse con el tiempo, y los otros que dicen no, ¿no? O sea, en el mismo Domingo Sarmiento vemos que en Facundo todavía hay esperanza, pero en las obras tardías, ¿no? Bueno, el continente del futuro es el continente africano, ¿no? O sea, eso ya está a los decían que eran mucho más inteligentes, pero tenían el cuerpo menos resistente. Y eso justificaba para Ulloa y para muchos norteamericanos, ¿no? Esa idea de que los indios no puedan asimilarse, ya bien entrado el siglo XIX, ¿no? Reforzaba toda la justificación legal, ¿no? De la marcha forzada, la expropiación legal de sus tierras, ¿no? Y en América Latina, ¿no? Esa idea a veces se asocia con los negros y otras veces se asocia con los indios. Y hay un montón de estudios de los cráneos, Yari. O sea, hasta bien entrado el siglo XX, en esas revistas que se llamaban como revistas de geografía e historia, ¿no? Hay un montón de fotos de los cráneos de los indios. O sea, eso también era el indigenismo en el siglo XX. Todos esos antropólogos, ¿no? Indigenistas estudiando los cráneos para decir cómo decía Morton, otra vez apropiándose de Ulloa, que los indios modernos tenían el cráneo menos desarrollado, ¿no? Que los incas o los anteriores a los incas. Incluso vemos una reseña de esa obra de Morton con los cráneos, ¿no? Cránea americana. Una reseña en la Huracana en el año 1840. Una reseña crítica escrita por Andrés Bello. Así que vemos que mientras diseñaba esas constituciones nacionales y traducía y escribía poesía, ¿no? Que se valía de esas ideas según las cuales los indios, ¿no? Alrededor suyo eran menos inteligentes que los indios remotos. O sea, si eso no es racismo científico de Bello, siempre a base, ¿no? de esa pseudociencia del cuerpo, ¿no? Gracias, Yari. Interesante. No sé si está Kevin Sedeño por ahí. Sí, Aquí está. estoy. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Hola, Ruth. Qué gusto verte de nuevo. Lo mismo. Realmente llevo siguiendo este evento durante hace muchos años, pero es la primera vez que puedo participar en él. Por eso le dejo la recomendación a las organizadoras que lo virtual siga siendo un componente obligado, porque ustedes están invitando a personas excepcionales y creo que necesitan un público global
para estos eventos. Sí, tengo un comentario sobre, primero un comentario sobre el trabajo que presenta la profesora Ruth y luego una especie de pregunta. El comentario tiene que ver con el tipo de aproximación disciplinar, digamos, de campo, que estamos acostumbrados a ver en su trabajo, en el sentido de que todavía sigue sorprendiéndonos ver trabajos en que se leen autores de genealogías y de tradiciones intelectuales distintas, de tradiciones lingüísticas distintas. Es decir, es todavía muy difícil ver lecturas en paralelo entre autores ilustrados españoles y americanos y autores norteamericanos o de otras tradiciones europeas, lo que hace que tenemos muchas veces una visión muy limitada realmente sobre cuáles son los intercambios de conocimiento que se están produciendo. Entonces, pienso que a nivel metodológico y a nivel disciplinar, este trabajo es excepcional en ese sentido, de que permita poner a dialogar, bueno, no es ni siquiera es poner a dialogar, rescatar los diálogos que esas tradiciones siempre tuvieron y que nosotros hemos obviado por nuestras limitaciones de división disciplinar contemporánea. Entonces, eso es algo realmente invaluable. Ahora, con respecto a, digamos, a lo que puede ser una pregunta, usted dice que este es un trabajo que está por publicarse y su trabajo... No es un trabajo por publicarse todavía. Ok, Todo lo contrario. Ok, está preparándose para ser publicado. Yo pienso que sería importante a nivel de la perspectiva teórica que se asume en este trabajo que usted le dedicara más atención a definir el tema de la metodología y el giro materialista por un lado, que es muy importante para el análisis que usted está haciendo, y por otro lado el tema de la teoría del ensamblaje, que también es crucial en la interpretación que usted está haciendo. De acuerdo, en los dos puntos. Gracias. Lo voy a hacer. Pero son como, creo que tendría que hablar como, no sé, 15 o 20 minutos más, ¿no? Sobre ese aspecto. Además, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, casi todos los antropólogos en el Centro de Estudios Latinoamericanos, los jóvenes, ¿no? Manejan ya esos enfoques, ¿no? Y yo creo que dentro del hispanismo norteamericano en estos momentos está entrando el nuevo materialismo, ¿no? Yo obligo a mis estudiantes doctorales a manejar varios enfoques, aunque no les interesen, ¿no? Muchos, porque tienen que saber dialogar, ¿no? Sobre todo en las entrevistas, ¿no? Cuando están buscando trabajo, ¿no? Tienen que saber dialogar con la gente, ¿no? De varias disciplinas. Por lo menos en Estados Unidos, en esos comités, ¿no? Cuando hay un puesto, ¿no? Hay una entrevista, hay miembros de varias disciplinas en el comité, ¿no? Y acá por lo menos sabemos que las nuevas teorías, los nuevos enfoques entran primero en los departamentos de inglés y después van llegando y entran en los departamentos de inglés desde, ¿no? La antropología y la sociología. Así que te agradezco, Kevin, el comentario y lo voy a tener muy presente cuando escriba el ensayo. Gracias. Yo también te agradezco mucho el comentario, Kevin, que es muy pertinente, porque en cambio en la academia española este tipo de transdisciplinaridad, sobre todo desde la filología y en los estudios coloniales, se puede decir que casi ni ha aparecido, ¿no? O sea, tú te decías que entran a partir de los departamentos de inglés.
A un filólogo se le mira con cierta sospecha si se dedica a la cultura material, por ejemplo. Todavía no hemos sido capaces de hacer estos trasvases. El mundo virreinal y el mundo colonial es ámbito en España del antropólogo o del arqueólogo o del historiador. Pero el filólogo, bueno, parece eso, que se dedica a una antiguaya. Realmente es un anticuario dedicado a una antiguaya, totalmente. Y cuando trabaja con cultura material, parece que somos advenedizos. Lo digo desde mi experiencia más personal, ¿no? Yo he ido derivando hacia la necesidad de trabajar con cultura material y lo primero que he tenido que justificar es el ensamblaje con los textos. Cómo ensamblar la pertinencia del texto en la iluminación de los estudios de cultura material, ¿no? Pero bueno, que simplemente esto era un apunte que me ha servido a partir de la propuesta de Kevin, ¿no? Esta especie de planto que hago a partir de... No quería más que dar un poco la pincelada de la Academia Española. Muy bien. Y Ari, ¿qué pasa en Inglaterra? Exacto. Wow, yo diría que se parece más de lo que yo anticipaba, ¿no? Porque yo, ilusa de manera muy, muy inocente, cuando llego pensaba que se iba a parecer a la Academia Norteamericana y mi propia impresión es que no, ¿no? Lo que sucede es que para mí el hispanismo en Inglaterra está cambiando mucho, ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años, y es un cambio también de tratar de tener un contacto más, no ser menos isla quizás, si puedo ponerlo de esa manera. Pero creo que es un proyecto que está en proceso, ¿no? Y sobre todo con lo que tiene que ver con los estudios latinoamericanos y el lugar de la literatura colonial y la cultura colonial en esto, creo que también entusiasmo porque hay mucho por hacer y se puede construir, pero por otro, pues también a veces es a través del contacto medieval o de foros que son de Medieval and Early Modern Studies que a veces se logran esos diálogos más que a través de las lenguas modernas, ¿no? Pero esa es mi impresión también desde una lectura muy personal como alguien latinoamericana formada en Estados Unidos que luego termina en otros lares. Esperanza, Margarita, querías preguntar, bueno, habías preguntado por escrito, si lo quieres preguntar de viva voz. No sé si nos oye. Está ahí porque la veo. Está conectada, pero no sé si tiene cámara. El micrófono es el que, bueno, por si acaso, mira, Margarita preguntaba que Ruth, Margarita, dilo tú, que ya. Bueno, acabo de revisar mi pregunta y tiene una serie de errores ortográficos, pensando en el castellano. Igual no la veo, ¿eh? Así que puedes... No, yo tampoco. Entonces, la charla me pareció súper interesante y bastante iluminante, porque yo estoy trabajando historias orales sobre el tiempo de la hacienda en Bolivia y en Perú. Entonces, estoy tratando de escapar de las categorías que se usan en antropología y en historia, como si fueran intercambiables, ¿no? Por ejemplo, la categoría indio o la categoría mestizo, como si fueran intercambiables sin considerar el tiempo y el contexto en el que se usan, ¿no? Y en el que posiblemente se podrían usar, ¿no? Y para mí las categorías son bien importantes. Y hay una confusión total, o lo que se llama misuse, en Latinoamérica sobre las categorías indio, mestizo, inclusive negro, ¿no? La categoría negro que ahora ha sido cambiado a, dependiendo del país, afro-bolivian, afro-peruvian. Entonces, yo quería entender de qué manera estás conceptualizando, ¿no?, la categoría indio, porque en un momento determinado tú te refieres
los nativos americanos, los originales, ¿no? Y ahora cuando se habla de los americanos, se están refiriendo a los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Eso es todo, pero cuando se habla desde Europa, los americanos no se están refiriendo a los habitantes del continente de América, se están refiriendo a los norteamericanos, a los estadounidenses. Entonces, esta es una confusión porque para mi perspectiva en el proceso de construir esta idea de que americanos, primero, solo pueden ser los que viven en Estados Unidos. Segundo, hay una conexión entre supuestamente el poder que tienes como americano, ¿no? Cuando navegas por el mundo, ¿no? Sea virtualmente o sea físicamente. Y problematizo la categoría de indio y de descubrir porque en una clase que enseño sobre etnicidad y raza, mis estudiantes cuestionan bastante, sobre todo los que son los que se autoidentifican como nativos americanos o como aborígenes, ¿no? Esta es la nueva generación, ¿no? Ellos totalmente están en desacuerdo con el uso de, por ejemplo, American Indian. Sí, lo sé. ¿No? Están totalmente en desacuerdo con el término indio, porque sus reverberaciones históricas, ¿no? Y lo ven como un proceso de, no tengo la palabra exacta en castellano ahorita, desempowering, ¿no? Entonces, no sé cómo aproximar tu ponencia. Me pareció realmente, it's opening my eyes, ¿no? To a new way of seeing the conversation that was going on in the past between the so-called United States at that time, you know, and the so-called Latin American countries, and so on and so forth. And perspective. I'm talking from a perspective that is, in my teaching, I really try to problematize any category that tries to travel across history without any reflection. So I would like to have a kind of clarity about it, and also descubrir from the perspective of whom, no? And there is a lot of, I think, uy, estoy pasando al inglés, disculpen. Descubrir desde la perspectiva de quién y para quién, cuáles son las consecuencias de continuamente decir que el general X descubrió el Medio Oeste, el viajero X descubrió el Medio Oeste. ¿Quién está descubriendo a quién? ¿Qué cosas se está descubriendo? Ya, bueno, no sé si... ¿Puedo contestarle? ¿Puedes contestar? Claro, sí, Ruth. Es que como que se ha cortado, no aparece el micrófono, pero se ha cortado la conexión o algo. Sí, pero yo creo que puedes contestar, sí. Ruth. Bueno, esto sería como el cuento de nunca acabar, ¿no? Yo llevo casi toda mi carrera aclarando esos mismos puntos, así que concuerdo con usted en la necesidad de, digamos, respetar las categorías que usan
las personas, ¿no?, aludidas por las categorías de los norteamericanos, ¿no?, en mi trabajo. Además, sin embargo, hay una confusión difícil incluso dentro de un mismo estado en Estados Unidos. Es la misma discrepancia que existe entre las comunidades afroamericanas. No hay una sola comunidad, ¿no? Algunos afroamericanos se sienten ofendidos si le decimos African Americans. Se llaman blacks, ¿no? Lo mismo pasa acá en Tennessee entre, si uno quiere, los primeros pueblos, como dicen en el Canadá, the first peoples of America, ¿no? Algunos se llaman directamente American Indians y se ofenden si uno le dice, ¿no?, First Nation, ¿no?, o dice Aborigines, que odian acá. Así que es muy difícil generalizar sobre las categorías, ¿no?, que usan los mismos First Peoples o Native Americans o nativos o indígenas, ¿no? Ahora, cuando yo me refería, ¿no?, a las naciones indígenas, cuando me refería a los indios, usaba, ¿no?, esa voz indio como lo usaban con todo el cargo ideológico los norteamericanos y los sudamericanos en aquel entonces. Ahora, existía en el siglo XVIII en varias partes de Estados Unidos la misma confusión, digámoslo así. Es una especie de, es una falta de precisión, digamos. En América Latina vemos que la voz casta se usa para significar casta como un grupo, la casta de españoles, la casta de, y también a veces como casta mixta, ¿no? Un mestizo, un mulato, etc. Ahora, en Estados Unidos existía la voz, ¿no?, breed, pero a veces breed no significaba casta, significaba casta mixta. Era como un insulto decirle a un supuesto indio de la época que era un breed, porque ya significaba mestizo, half-breed. Así que hay muchísima confusión, incluso en el siglo XVIII, y uno tiene que tener mucho cuidado a manejar esas fuentes. Dicho esto, cuando yo me refiero a los indios en Ushuaia, me estoy refiriendo a los indios que para él eran los indios no reducidos, no mezclados, no mestizos, no ladinos, no zambos, nada. Porque él entendía y manejaba todas esas categorías, ¿no?, de mixtos, digámoslo así, ¿no? Y cuando los norteamericanos se referían en el siglo XIX a los North American Indians, no hablaban de las personas mixtas, hablaban de las personas que para ellos eran los indios puros, lo fuesen o no. Eso es como conceptualizaban la cuestión ellos, los arqueólogos, los anticuarios. Así que no son abrogación míos, no son conceptos míos, ¿no? Y cuando yo me refiero a los americanos, me refiero, ¿no?, a todo el continente. Sí. Yo creo que lo has dejado claro en la conferencia, vamos. No, la conferencia que has dado no ha prestado duda al respecto. Un detalle, ¿no?, que cuando un Barton, por ejemplo, habla de los americanos, se refiere a todo el continente justamente porque quería valerse de Ushuaia para demostrar que los aztecas y los incas habían descendido de los indígenas
de Norteamérica. O sea, ahí vemos los usos ideológicos, ¿no? Los usos patrióticos, que es esa categoría indio-americano es como un fútbol ideológico, político, ¿no? Y la gente va apropiando de la misma categoría como si fuese algo material, un artefacto, ¿no? Bueno, espero que le haya contestado la pregunta, por lo menos a medias. No, no. Yo sí, si me permite, Esperanza, y me permites tú, Ruth, y el resto, bueno, en primer lugar, darte las gracias porque ya ¿no? lo han dicho algunos colegas más, pero me parece que decirlo, hay que decirlo. Nos has abierto un campo ¿no? Maravilloso. Gracias también por la conferencia y sobre todo que lo decía Kevin, ¿no? Por defender, ¿no? O por ofrecernos esos ensamblajes, por animarnos a trabajar desde distintas, ¿no? disciplinas. Entonces, agradecértelo de verdad infinito. No, un poco por esto último que ha salido y otra cosa que quiero comentar luego con respecto a trabajar, ¿no? con distintas disciplinas, no sé, yo pensaba que había quedado muy claro que tanto el uso que hacías tú como el uso de Morse o de Barton, etcétera, de la palabra americano, yo la he entendido como para todo el continente. Y creo que en el 18 y en el 19 ese es el uso que se hace en líneas generales. Creo que los problemas los hemos tenido nosotros mismos, con nosotros mismos, a partir de la segunda mitad del 20. Que nos hemos dejado llevar por todos al final, ¿no? Por hacer un uso del término, ¿no? del topónimo continental y a veces, sin darnos cuenta, reducirlo a una parte muy concreta del continente. También, no sé, pero yo entiendo que estas son cosas que a uno le salen a veces involuntariamente por su trabajo, pues sí me ha llamado un poquito la atención el hecho de que haya una cierta crítica, porque es cierto, ¿no? Es verdad lo que ha dicho Margarita, muchas veces la gente joven, y nos pasa con los alumnos a nosotros, y Paloma y Esperanza pues también lo pueden corroborar, dicen, sí, porque hay un compañero americano y están hablando de un compañero estadounidense, y nosotros justamente les decimos, mira, que América empieza en el Yukón y termina en Tierra de Fuego, cariño, es enorme, infinita. Pero justamente, ¿no? O sea, que creo que en eso estamos todos de acuerdo, que el continente es muy grande, y que más de un tercio del continente sería América Latina, América Hispana, América como cada cual, ¿no? Considere ¿no? desde la tradición de su país o desde su posicionamiento ideológico y político, que la llame, que se le respetará todos esos nombres, pero justamente que se salte del castellano al inglés y se haga la pregunta y la reflexión, digamos, que en el idioma de aquel que se está diciendo que se aprovecha de su poder, ¿no? Que yo entiendo que estas cosas pueden pasar porque uno trabaja en inglés también y a veces le sale solo, ¿no? Pero que justamente aquello que intenta evitar y reivindicar, ¿no? Otra cosa, y termines, ¿no? Reflexionando también en inglés. Nosotros estas críticas, yo en particular las hago para el ILI y para muchos congresos donde a los futuros profesores de universidad que van a ser profesores de literatura latinoamericana o de historia latinoamericana o etcétera, se les puntúa más porque llevan una conferencia en inglés. Ahí lo dejo y ya creo que algunas cosas quedan aclaradas. Has dicho algo que me parece importantísimo, es que tampoco entre los distintos grupos se ponen de acuerdo con la denominación. Y yo lo repito muchas veces, los africanos que llegan a Europa de primera generación y compañeros que yo he tenido cuando estudiaba el doctorado, no querían que los llamaran afro ni africanos, ni... Ellos eran negros, se sienten orgullosos de ser negros y reivindicaban su color negro. Y además decían que de color son las cosas, la mesa, la pared, ¿no? El ordenador y la ropa, pero que ellos son negros, son black. Son africanos que llegan, no son ya hijos de africanos emigrantes. También hay que estudiar todo eso cuando tú ya
¿no? Estás en una tercera, una cuarta generación, la conversión, y esto es aplicable a emigrantes de todo, y pienso en emigrantes españoles del sur al norte, del norte al este, etcétera. Con lo cual, no es tan fácil. Creemos que estamos inventando categorías nuevas para ser correctos políticamente y siempre se comete el error con alguien y con alguien afectado directamente, que es el caso que tú decías de, ¿no? de originarios de afro, que no quieren que los llamen afro nada, no quieren ser afrocolombianos, no quieren ser afrocubanos, quieren ser, o se llaman, o no quieren ser afro-norteamericanos, porque quieren que les llamen negros porque no se avergüenzan, ¿no? del color de la piel y no tienen por qué negar algo de lo que se sienten orgullosos. Entonces, sí hay unas dificultades tremendas en estos tiempos que corren, porque al final nunca se acierta con nada, porque siempre hay alguien que por desgracia se ofende. Y luego ya en la cuestión de las disciplinas, conforme estabas contando todo esto y defendiendo, ¿no? Como Kevin también decía, las disciplinas, ¿no? Hay que ser interdisciplinar. Estaba pensando en la literatura y en la narrativa del siglo XIX, argentina, chilena, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante que son todos estos textos y discursos como el de Ulloa y como, ¿no? el que tú planteas, ¿no? Lo que nos comentabas de Morse y de Barton, etcétera, porque conforme hablabas como que algunas novelas fundacionales importantes, ¿no? del XIX, no digo que adquieran para mí una nueva luz, pero explican mejor, ¿no? no el argumento, pero sí las tramas y algunos personajes. Cuando has comentado Sarmiento, ¿no? Entre el indio que critica y el negro, al negro lo consideran más trabajador y por lo tanto no lo salva. Estaba pensando en Amalia, ¿no? De mármol, donde también efectivamente, ¿no? Conforme hablabas, pensaba, corcho, hay que leer a Ulloa, ¿no? Porque al final entiendo que aunque no leyeran ellos, no lo sé, si ellos leyeron a Ulloa directamente, pero con todo lo que, ¿no? Tú has comentado de cómo Ulloa es tan bello, cómo Ulloa es tan Humboldt, cómo Ulloa está en Barton, Morse, y estamos hablando de escritores argentinos que miraban a Estados Unidos como modelo también, ¿no? Y que son muy paralelos incluso en la orografía y en cómo pretenden construir identidad. Y estaba cayendo pues que hay que leer, ¿no? También a estos otros escritores de otras disciplinas, porque yo creo que nos pueden ayudar sobre todo con la literatura romántica del XIX, hispanoamericana, que es muy política, muy de construcción identitaria, muy nacional, y que, ¿no? Y luego me estaba acordando de Fenimore Cooper, mi inglés es el que es, Ruth, y en fin, ya, y sin problema. Y de Los últimos mohicanos, más allá de la historia de amor, de que es una novela romántica, que es también una construcción de la identidad frente a Canadá, etcétera, etcétera. No, pero quería recordar, porque lo has dicho, pero no lo he anotado, la geografía hecha fácil, que lo que tú dices, el título es precioso, de Morse. ¿De qué año es? La primera edición es de 1789, pero yo seguía la edición de 91. No, pero estaba pensando también que entiendo que en la literatura estadounidense, y pongo a Cooper como, ¿no? como un ejemplo más, pero sobre todo la de los años 20, entiendo que supongo que todos estos planteamientos de Jefferson, de Barton, de Morse, que vienen de Ulloa, también, ¿no? Quiero decir, pueden tener su reflejo en el texto literario, en el texto de ficción, ¿no? Y por eso me ha interesado también. Sí, en Estados Unidos. Bueno, y hasta en la poesía, ¿no? Estoy pensando en Olmedo, en el Canto a Junín, cuando coloca a este inca, ¿no? Con las luces. A Guaynacapa te baja, ¿no? Del cielo, ¿no? Sí. Un poco, a mí lo que me resulta muy interesante de lo que has mencionado es esta condición no estanca de la categoría indio, ¿no? La volubilidad que tiene esto que en principio nos parece como un cajón y que desde el 19 o incluso desde el 18 está sufriendo una estratificación, unas diferencias
por un programa, por un proyecto político, ¿no? O sea, la posición de Jefferson es la misma que tiene Bolívar o que tiene Olmedo o que tiene Bello. El indio de verdad americano es el indio precolombino y no el indio contemporáneo a nosotros. Es decir, yo me puedo considerar para la construcción nacional, puedo tomar el prestigio del indio precolombino, pero para la construcción del proyecto gubernativo de la nueva nación, del presente, los indios están excluidos de ese proyecto completamente, ¿no? Es muy interesante. Y es muy interesante percibir que todos estos prejuicios siguen incluso dentro de ciertas disciplinas. Estoy recordando el prólogo de, bueno, ya es un libro, ya es un clásico, ya de la colonización del imaginario de Ser Brushinsky, cuando él hablaba de que en la antropología pasaba lo mismo. El indio que merecía la pena era el indio precolombino o el indio contemporáneo, pero, por ejemplo, el indio colonial no entraba dentro de los estudios antropológicos. No debería ser estudiado porque no, era un indio de menor categoría. Es muy interesante que todos estos condicionamientos tienen detrás un planteamiento, un proyecto político, un proyecto nacional, como tú decías, ¿no? Pero que, regresando a la cuestión de la disciplina, conforman también a veces el objeto de estudio de manera inconsciente, ¿no? Sí. Es curioso, perdón. Sí. No, y Ruth. Sí. Evangelina. Sí, dime, Ruth. No, yo entendía que vos querías terminar. No. Yo noto también en el mismo supuesto indigenismo, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? No es casual que sean Alcides Arguedas y otros, ¿no? Secuaces de Hitler, porque en las novelas indigenistas es como dicen ahora, ¿no? En Perú muchos estudiosos, ¿no? Incas sí, indios no. Entonces, ¿no? Los indios muertos son los indios buenos. Y eso es lo que sucedía también en el supuesto indigenismo, escrito casi siempre por los criollos blancos, ¿no? A principios del siglo XX en América Latina, ¿no? Yo creo que eso cambia con el neoindigenismo, ¿no? Pero con ya conciencia marxista, ¿no? De materialismo social, ¿no? Pero incluso en Mariátegui, ¿no? Pero para mí ha seguido, ¿no? Ese paradigma de que los buenos indios son los muertos, ¿no? Y por eso también me interesa, y hablo muchas veces delante de grupos, ¿no? De Native Americans, como se hacen llamar en Oklahoma, ¿no? Y comparto ciertas ideas sobre la materialidad, ¿no? Y cómo los primeros anticuarios, más detalles sobre la compra de los artefactos, la circulación, ¿no? Y se sorprenden mucho de la comercialización ya a principios del siglo XIX de sus cosas, sus artefactos, incluso los artefactos naturales, sagrados, ¿no? Y no es cuestión de ofenderse, si tienen tanto, ¿no? De qué ofenderse ya, pero están muy interesados en ese aspecto de mi trabajo, que no he entrado en ese aspecto acá. Pero hay ese interés de parte de los mismos Native Americans, ¿no? Del oeste de mi país, ¿no? En ese tipo de circulación de objetos que a veces ni eran objetos para ellos, ¿no? Eran cosas no materiales, ¿no? Y está todo por hacer, o sea, yo aprendo de todos, ¿no? Leo mucho a los nuevos materialistas, pero también
a muchos teóricos del artefactualismo, leo Historia del Arte y ese chico que escribió sobre Piranesi y lo sublime arqueológico. Es una frase de él, pero no tiene el mismo significado porque a ese estudioso italiano no le interesa, ¿no?, lo material de Piranesi. Pero aprendo de todos, o sea, ese no es un proyecto mío, es de todos, ¿no? Todos estamos aportando algo, ¿no? Y yo soy además una persona muy, muy abierta y yo voy aprendiendo. Yo veo ahí al Álvaro Kainfer, que veo su cara y nunca había visto su cara. En la foto ahí la veo. Yo he citado a él muchas veces en mis trabajos sobre el arianismo, ¿no?, la invención del hombre blanco en el siglo XIX argentino, ¿no? Así que lo que estoy haciendo no es para mí tan novedoso en este sentido, porque estoy, ¿no?, siguiendo los pasos e intentando construir, ¿no?, un poco, ¿no?, un ángulo mío, ¿no?, dentro de todo ese panorama de mis colegas en varias disciplinas, ¿no? Bueno, Ruth, a nosotros sí que nos has aportado mucho, ¿no? Y hemos aprendido. Tus comentarios, preguntas, me han ayudado mucho, ¿no? Bueno, eso es Esperanza, perdona, te corté, ¿tú querías decir algo? No, perfecto, no. Bueno, pues... Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Por la generosidad, ¿no? Porque hemos estado una hora oyéndote y otra hora... exprimiéndote. Me ha ayudado muchísimo. Hemos exprimido 2 veces. Además, espero poder asistir la próxima semana. Sucede que en esta época tenemos que dar las clases 2 veces, a veces. Sí. Para los chicos que tienen el virus, tienen derecho a clases especiales y las doy en los días en que no enseño mis clases regulares, o sea, lunes, miércoles, viernes, ¿no? Pero espero poder asistir la próxima semana porque, o sea, porque soy colega, me interesan esas cosas, ¿no? Así que muchas gracias, ¿no? Bueno, pues si puedes, te veremos la semana que viene, Okay, ¿no? Que de acuerdo. se hablará Miguel Ángel Puig Samper sobre salud, enfermedad y muerte entre los esclavos en el mundo atlántico. Muy Entonces, bien. bueno, a todos, gracias por asistir y hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ruth. Chao. Cuídense todos mucho para que puedan estar aquí el miércoles que viene. Eso. Eso.